Imagina despertar en mitad de la noche con un sonido que juraste no volver a oír, un sonido tenue, que viene de lejos, que parece más un gemido que un ladrido, un sonido que te pone la piel de gallina al instante, que te paraliza en la oscuridad, porque te obliga a recordar algo que pasaste los últimos días intentando olvidar. Ahora imagina que este sonido viene del fondo de un pozo, del lodo, de la oscuridad, del mismo lugar donde, en un momento de ira y pérdida de control, arrojaste a un cachorro indefenso con tus propias manos, pensando que te estabas deshaciendo de otra molestia. Un cachorro que solo quería cariño, que solo quería estar cerca, que confiaba en ti. Esta es la historia de un hombre que ya lo había perdido todo. Un hombre endurecido por la vida, sumido en la bebida, la soledad y arrepentimientos que fingía no sentir, hasta el día en que se cruzó con aquel cachorrito. Al principio, parecía un perro callejero más, pero este no se fue, este se quedó. Aunque lo ignoraran, lo empujaran, lo maltrataran, se quedó. Hasta el momento en que, sin pensarlo, dominado por la rabia, el hombre hizo lo impensable. Arrojó al cachorrito a un pozo viejo, pensando que ese sería el fin. Pero no ha terminado. Días después, cuando el silencio dentro de la casa ya era insoportable, lo que escuchó esa mañana lo cambió todo. Un sonido proveniente de las profundidades de la tierra, un ladrido débil, un gemido lleno de dolor y esperanza. Y fue entonces cuando se dio cuenta. El cachorro seguía vivo, seguía allí, y peor aún creía en él. Lo que sucede a partir de ahí es una de las historias más poderosas y conmovedoras que jamás verás. Hay dolor, hay arrepentimiento, hay un giro inesperado, pero sobre todo hay un amor que ni siquiera la crueldad pudo borrar. Lo que este hombre hace tras oír ese sonido y lo que el perro resiste para sobrevivir te conmoverá de una forma que quizás ni siquiera esperes. Así que mírala hasta el final, porque esta historia no se trata solo de un hombre y un perro. Se trata de decisiones, de perdón y del increíble poder del amor animal para transformar incluso las almas más destrozadas. No dijo buenos días, ni buenas noches, y mucho menos miró a nadie a los ojos. João caminaba cabizbajo, con pasos lentos y pesados, como si siempre regresara de un lugar al que nadie más quería ir. Su rostro estaba marcado, pero no solo por el tiempo, también por la bebida, el cansancio, la vida que lo había llevado al fondo y lo había dejado allí. No era viejo, pero lo parecía. Su alma sí era vieja, pesada, agotada por tantos golpes. João vivía al final del pueblo, una pequeña casa de madera que se sacudía con cualquier viento fuerte. Las ventanas siempre estaban cerradas, no por seguridad, sino porque no quería ver nada, y tampoco quería que nadie lo viera. Dentro había un fuerte olor a alcohol, paredes mohosas y un desorden que demostraba que no se había cuidado nada allí en mucho tiempo. Ni la casa, ni él mismo. No, tenía visitas, no tenía familia, no tenía nada que lo conectara con el mundo, salvo las botellas que traía del bar de la esquina. Y ni siquiera era un bar de verdad, era una tienda que vendía alcohol barato y pan duro a crédito. Y sin embargo, allí era donde João iba todos los días, casi como un ritual, comprando su dosis de olvido. Al otro lado del pueblo, nadie se inmiscuía. Era un pueblo pobre, donde todos tenían suficientes problemas. Las casas eran sencillas, de madera o ladrillo. La mayoría de las familias vivían de trabajos esporádicos, trabajo agrícola o ayudas del gobierno. Había niños jugando en el camino de tierra, perros flacuchos hurgando en la basura, vecinos gritando en la puerta, radios sonando a todo volumen dentro de las casas. Durante el día eso era todo, una calma que parecía más bien cansancio colectivo. Por la noche, el ambiente cambiaba. Era como si todos se encerraran y se escondieran. El pueblo estaba oscuro, silencioso, y tenía un aire pesado. Los sonidos que venían del bosque, del viento, o quién sabe dónde, daban la sensación de que allí algo nunca estaba del todo en paz. Y fue en ese lugar olvidado, con este hombre olvidado, que apareció un cachorro. Nadie sabe de dónde salió. Pequeño, delgado, con el pelaje manchado de tierra, pero su mirada era la de alguien que aún cree. El tipo de perro que ve a una persona y no quiere comida.
quiere presencia, quiere cariño, solo quiere estar cerca. Y se fue directo a la entrada de la casa de Juan. Juan ni siquiera lo miró bien. Salió, tropezó con el perro, lo maldijo y se fue con su biberón. Pensó que el animal se iría. No lo hizo. Se quedó, sentado en la acera, esperando. Cuando Juan regresó, el cachorro seguía allí, meneando la cola lentamente, casi pidiendo, fíjate en mí. Al día siguiente, lo mismo, y al siguiente, y al siguiente. El cachorro parecía no tener prisa, solo quería estar cerca. A veces se tumbaba cerca de la puerta, a veces seguía a John hasta la esquina. No ladraba ni armaba alboroto, simplemente estaba allí, silencioso pero firme. João no dijo nada, pero empezó a dejar trozos de pan seco cerca de la puerta. Luego, un vasito de agua, pequeños gestos, como quien no quiere encariñarse, pero ya lo está haciendo. Y el cachorro lo entendió. No saltó, no invadió, simplemente esperó, siempre mirando a João con esa mirada de los perros, de alguien que entiende incluso lo que nadie dice. Esa relación creció allí, sin que nadie la viera. Un hombre, endurecido por la vida. Un cachorro que solo quería amor. Ninguno dijo nada, pero ambos lo sintieron. Era como si uno sanara al otro, lentamente, en silencio. Pero el problema del silencio es que a veces encierra demasiado. Y en ese pueblo, el silencio de las noches no se debía solo al miedo a la oscuridad. Era porque ya habían sucedido muchas cosas. Cosas de las que nadie más hablaba. Gritos provenientes del bosque, llantos ahogados en alguna casa, y siempre, siempre, la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Y esta vez, realmente lo fue. Porque todo eso, el hombre, el perro, el apego que iba creciendo oculto, estaba a punto de estallar de una manera que nadie esperaba. Si esta parte de la historia te conmovió, es porque, al igual que yo, tú también lo sientes. Entiendes que un perro no es solo un animal, es alma, es amor puro, es compañía incluso cuando ya no está nadie más. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón también conecta con historias como esta, reales, conmovedoras, que muestran cuánto estos ángeles de cuatro patas marcan la diferencia en la vida de las personas, incluso de las más destrozadas por dentro. Aquí, en este canal, no solo contamos historias, sentimos algo juntos, formamos una comunidad de personas que valoran a los animales, que lloran, sonríen y creen en el poder de la simple mirada de un perro. Si tú también eres así, si también amas a los animales con todo lo que tienes, entonces ven con nosotros. Suscríbete al canal, ahora dale me gusta a este video y ayuda a que esta comunidad crezca, porque quienes aman a los animales se sienten unidos, y aquí nadie se siente solo. Incluso después de días de ser ignorado, el cachorro seguía allí. Todas las mañanas se sentaba frente a la casa de João, con esa mirada tranquila y sin exigencias, simplemente esperando. No exigía cariño, no armaba alboroto. Era como si dijera, con el cuerpo inmóvil y la mirada fija, no me voy. Y esto, para João, era extraño. Había visto muchos perros en su vida. Había visto perros pateados en la calle, perros corriendo tras la comida, perros ladrando desesperados. Pero nunca había visto uno que, incluso sin recibir nada, permaneciera allí, fiel, insistente, como si estuviera seguro de que ese era su lugar. Pasó el tiempo, y el comportamiento del cachorro no cambió. Incluso después de asustarse, de empujarlo con la pata, incluso de gritarle, volvía, todos los días, tranquilo, firme, persistente. No importaba si João le tiraba un cubo de agua, si fingía golpearlo, si maldecía. El cachorro simplemente bajaba las orejas, encogía el cuerpo unos segundos y luego lo miraba. Meneaba la cola muy lentamente, la misma mirada, ese mismo confío en ti. En el fondo, eso le estaba molestando a João, pero no quería admitirlo, porque admitirlo significaba aceptar que ese cachorro veía algo en él que él ya no veía. Significaba enfrentarse a su propio caos interior, a la soledad que fingía no sentir. João empezó a irritarse, pero no era rabia contra el perro. Era una incomodidad distinta,
como si esa mirada lo obligara a recordar lo que era ser visto con cariño, y no sabía cómo lidiar con ello. Aún así, el vínculo se forjó, no con abrazos ni con cariño, sino con presencia, una presencia silenciosa y leal, un perro que no pedía nada pero lo daba todo, atención, tiempo, compañía, y esto poco a poco fue rompiendo a Juan. Una noche llovió a cántaros, todo el pueblo se quedó a oscuras por culpa de un transformador fundido, y esa mañana Juan se levantó para cerrar la puerta y vio a su cachorro allí tumbado, empapado, todavía temblando, pero mirándolo con la misma calma. Juan cerró la puerta, pero no pudo dormir. Tras minutos de dar vueltas en la cama, se levantó, abrió la puerta y dejó un paño seco en la acera. No dijo nada, simplemente lo dejó y volvió a entrar. A la mañana siguiente, el paño estaba seco y el cachorro estaba envuelto en él. Después de eso, Joan empezó a ceder poco a poco, un trocito de comida en su plato que caía al suelo, un silbido suave que pretendía asustar al perro, pero que en realidad era un ven, un nombre al azar dicho suavemente. «Sé», dijo un día, y el cachorro giró la cabeza. Eso era todo. Tenía un nombre. Sé empezó a seguir a Joan al bar. Yo me quedaba en la puerta esperando a que se fuera. Volvía con él, caminaba detrás de él o me acostaba frente a la casa. A veces, Joan incluso se quejaba en voz alta, pero ya le hablaba. Le decía, «Quítate, Sé», o «¿No te cansas de seguirme?». Pero el tono de su voz era diferente. Ya no era enfado, era casi una sonrisa disimulada. Lo más curioso es que Juan nunca tocó al perro, nunca lo acarició, nunca lo cogió en brazos. Pero a Sé no le importó. Para él, estar allí lo era todo. Bastaba con pasar junto a él, oír su voz, tumbarse a la sombra del porche. Así se lo demostraba. «Estoy contigo». Y Joan, sin quererlo, empezó a aceptarlo. Empezó a abrir pequeños espacios, a su manera, pequeños gestos que decían mucho, incluso sin palabras amables. El vínculo entre ellos se forjó lentamente, casi invisible, pero real. Tan real que en cierto momento Joan miraba a un lado para ver si Sé estaba allí. Esperaba a oír el rasguño de la pata en la puerta. Dejaba el cuenco de agua en la misma esquina de la pared, disimulándolo con un «es solo para no morirme de sed». Pero era mucho más que eso. Era compañía. Era la primera presencia constante que Joan había aceptado después de tanto tiempo. Era alguien que no juzgaba, no exigía, no preguntaba nada. Simplemente permanecía ahí, fiel, firme, listo para todo. Y Sé seguía con la misma mirada, el mismo culito que se mecía lentamente cada vez que Juan salía de casa, el mismo silencio respetuoso, la misma calma de quien sabía que estaba en el lugar correcto. Pero como no todo lo que crece con amor está protegido del mundo, fue en ese momento, cuando todo parecía empezar a mejorar, que ocurrió algo completamente inesperado. Una reacción impulsiva, cargada de viejas heridas, miedo sin resolver y un dolor que Juan nunca había enfrentado realmente. Y lo que hizo después, nadie en el pueblo lo entendió, ni siquiera el propio Juan, mucho menos Sé. Por mucho que el vínculo entre ellos se hubiera fortalecido, Juan seguía siendo un hombre en conflicto. En su interior cargaba con mucho más de lo que podíamos ver desde fuera. Miedo a encariñarse, culpa, una constante sensación de fracaso. Todo esto formaba parte de él. E incluso con Sé allí, cada día, demostrando que quería quedarse, había momentos en que Juan parecía estar luchando consigo mismo. Una noche, después de pasar más tiempo del habitual en el bar, Juan llegó a casa completamente disgustado. Estaba más irritado que de costumbre. Hablaba en voz alta, pateaba piedras en el camino y maldecía al viento. El pueblo, como siempre, ya estaba en silencio. Y la única persona que oía sus pesados pasos era la misma persona que lo acompañaba todos los días. Sé. El cachorro lo siguió, como siempre. Ese día, a diferencia de los demás, intentó acercarse más rápido, como si supiera que el tiempo no era bueno. Pero Joan, impulsivamente, lo empujó con más fuerza que nunca. Sé se cayó a un lado, pero no lloró. Se levantó y lo miró de nuevo, sin ladrar, sin miedo. Simplemente se quedó allí, quieto, con la mirada fija en él. Esa mirada que lo decía todo. «Sigo aquí».
pero João no quería verlo. En su cabeza, aturdido por la bebida, el perro era solo una carga más, un recordatorio constante de todo lo que no había podido ser, de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca había resuelto en su interior. Y en ese momento, en medio de ese arrebato, explotó. La escena sucedió rápidamente. Solo tomó unos minutos desde la puerta de la casa hasta el pozo abandonado en la parte trasera del pueblo. João recogió al cachorro sin pensarlo 2 veces, y sin dudarlo, metió a C dentro, como si se estuviera deshaciendo de una molestia, como si eso fuera a solucionar algo. El silencio que siguió fue el peor sonido que John había escuchado jamás. Sin ladridos, sin aullidos, sin quejas, nada. João se fue a casa, dio un portazo y se desmayó. Durmió como si nada. Al día siguiente hizo todo como siempre. Se levantó, se arrastró hasta el bar, se tomó su primera copa del día y fingió que todo seguía igual. Pero no fue así. Ese día, algo dentro de él no funcionaba bien. Y los demás días también. Algo estaba roto. El primer día sin C, João intentó ignorarlo. El segundo, incomodidad aumentó. El tercero, notó un silencio diferente en el porche. No era el silencio del pueblo, era el silencio de la ausencia. Era el espacio vacío donde solía tumbarse el cachorro. Era el ruido que esperaba oír al abrir la puerta y que ahora no oía. Ni arañazos en la madera ni cola golpeando el suelo. Nada. Y luego empezó a doler. João no era muy bueno con las palabras. Nunca lo fue. Pero empezó a murmurar para sí mismo. Se quejaba de dolores de cabeza e insomnio. Decía, maldito, perro sin enfado, solo para intentar justificarse. Pero era mentira, porque lo echaba de menos, y lo sabía. La culpa empezó a crecer en su interior, como si una parte de él gritara, incluso en silencio. Era como si ese pozo estuviera ahora dentro de él, oscuro, profundo, y con un peso insoportable. João empezó a beber más, pero ni siquiera eso ayudó. El sabor de la bebida ya no ocultaba el dolor. En el pueblo, nadie comentó, nadie vio, pero João sabía lo que había hecho, y más aún, sabía que esa actitud no se trataba solo de un cachorro, se trataba de todo lo que había rechazado en la vida, todo lo que había rechazado, todo lo que había desechado por miedo a sentir, pero esa vez había sido diferente, porque C era solo amor, era solo confianza, y ahora solo era ausencia. Pasaron los días. João ya no dormía. La casa estaba iluminada por la noche, las luces parpadeaban, la radio apagada, y él permanecía sentado, mirando al suelo, como esperando algo, cualquier cosa, que trajera a su hijo de vuelta, pero nunca llegó. Y fue entonces cuando, una mañana, en medio de otra noche de insomnio, João oyó un ruido, un sonido débil, casi imperceptible, pero le aceleró el corazón. Fue un ladrido, o algo así como un ladrido, bajo, lejos, pero real. Y en ese momento João no dudó. Se puso de pie como si algo lo hubiera atraído del alma, y corrió por la oscura aldea, con el corazón latiendo con fuerza, con la culpa desgarrándole el pecho, y con un miedo que nunca antes había sentido. Lo que escuchó esa noche lo cambió todo, y lo que encontró cuando llegó al pozo, por mucho que el vínculo entre ellos se hubiera fortalecido, João seguía siendo un hombre en conflicto. En su interior cargaba con mucho más de lo que podíamos ver desde fuera. Miedo a encariñarse, culpa, una constante sensación de fracaso. Todo esto formaba parte de él, e incluso con C allí, cada día, demostrando que quería quedarse, había momentos en que João parecía estar luchando consigo mismo. Una noche, después de pasar más tiempo del habitual en el bar, João llegó a casa completamente disgustado. Estaba más irritado que de costumbre. Hablaba en voz alta, pateaba piedras en el camino y maldecía al viento. El pueblo, como siempre, ya estaba en silencio, y la única persona que oía sus pesados pasos era la misma persona que lo acompañaba todos los días. C. El cachorro lo siguió, como siempre. Ese día, a diferencia de los demás, intentó acercarse más rápido, como si supiera que el tiempo no era bueno, pero João impulsivamente lo empujó con más fuerza que nunca. C se cayó a un lado, pero no lloró. Se levantó
y lo miró de nuevo, sin ladrar, sin miedo. Simplemente se quedó allí, quieto, con la mirada fija en él, esa mirada que lo decía todo. Sigo aquí. Pero João no quería verlo. En su cabeza, aturdido por la bebida, el perro era solo una carga más, un recordatorio constante de todo lo que no había podido ser, de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca había resuelto en su interior. Y en ese momento, en medio de ese arrebato, explotó. La escena sucedió rápidamente. Solo tomó unos minutos desde la puerta de la casa hasta el pozo abandonado en la parte trasera del pueblo. João recogió al cachorro sin pensarlo 2 veces, y sin dudarlo, metió a C dentro, como si se estuviera deshaciendo de una molestia, como si eso fuera a solucionar algo. El silencio que siguió fue el peor sonido que John había escuchado jamás. Sin ladridos, sin aullidos, sin quejas, nada. João se fue a casa, dio un portazo y se desmayó. Durmió como si nada. Al día siguiente, hizo todo como siempre. Se levantó, se arrastró hasta el bar, se tomó su primera copa del día y fingió que todo seguía igual. Pero no fue así. Ese día, algo dentro de él no funcionaba bien. Y los demás días también. Algo estaba roto. El primer día sin C, João intentó ignorarlo. El segundo, la incomodidad aumentó. El tercero, notó un silencio diferente en el porche. No era el silencio del pueblo, el silencio de la ausencia. Era el espacio vacío donde solía tumbarse el cachorro. Era el ruido que esperaba oír al abrir la puerta y que ahora no oía. Ni arañazos en la madera, ni cola golpeando el suelo, nada. Y luego empezó a doler. João no era muy bueno con las palabras, nunca lo fue, pero empezó a murmurar para sí mismo. Se quejaba de dolores de cabeza e insomnio. Decía, maldito perro, sin enfado, solo para intentar justificarse. Pero era mentira, porque lo echaba de menos. Y lo sabía. La culpa empezó a crecer en su interior, como si una parte de él gritara, incluso en silencio. Era como si ese pozo estuviera ahora dentro de él, oscuro, profundo y con un peso insoportable. João empezó a beber más, pero ni siquiera eso ayudó. El sabor de la bebida ya no ocultaba el dolor. En el pueblo nadie comentó, nadie vio, pero João sabía lo que había hecho. Y más aún, sabía que esa actitud no se trataba solo de un cachorro, se trataba de todo lo que había rechazado en la vida. Todo lo que había rechazado, todo lo que había desechado por miedo a sentir. Pero esa vez había sido diferente, porque C era solo amor, era solo confianza, y ahora solo era ausencia. Pasaron los días. João ya no dormía. La casa estaba iluminada por la noche. Las luces parpadeaban, la radio apagada, y él permanecía sentado mirando al suelo, como esperando algo, cualquier cosa, que trajera a su hijo de vuelta. Pero nunca llegó. Y fue entonces cuando, una mañana, en medio de otra noche de insomnio, João oyó un ruido. Un sonido débil, casi imperceptible, pero le aceleró el corazón. Fue un ladrido, o algo así como un ladrido, bajo, lejos, pero real. Y en ese momento, João no dudó. Se puso de pie como si algo lo hubiera atraído del alma, y corrió por la oscura aldea con el corazón latiendo con fuerza, con la culpa desgarrándole el pecho, y con un miedo que nunca antes había sentido. Lo que escuchó esa noche lo cambió todo. João no miró atrás. Tras tirar al cachorro al pozo, simplemente le dio la espalda y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Tenía la cabeza pesada por haber bebido, el corazón entumecido por sentimientos que nunca había aprendido a controlar, y su alma intentaba reprimir la culpa que empezaba a atormentarlo. Allí, en el fondo del pozo, en medio de la oscuridad, el lodo y las rocas, se cayó sin comprender. El impacto fue fuerte. Su cuerpo, pequeño y frágil, sintió el golpe. Gimió, se arrastró hasta un rincón y se quedó allí, respirando lentamente. Cualquier otro animal se habría rendido. Cualquier otro perro tal vez se habría rendido ante el miedo, el dolor y el frío. Pero João no. Aunque estaba herido, con las patas magulladas y el cuerpo temblando, resistió. En el silencio de la noche, mientras la aldea dormía,
emitió sonidos bajos como si aún quisiera que la gente supiera que estaba allí. Primero fueron gemidos, luego aullidos. No eran fuertes, no eran desesperados, eran largos, continuos, casi como oraciones, como si llamara no solo a John, sino a cualquier alma caritativa que pudiera oír. Y alguien escuchó. La tercera noche después de la desaparición del cachorro, la señora María, una vecina que vivía 2 casas más abajo de la de Juan, se despertó con ese sonido. Un aullido débil y triste que provenía de un lugar que no pudo identificar de inmediato. Pensó que lo estaba imaginando. Se cambió de lado en la cama e intentó volver a dormirse, pero el sonido volvió a sonar. Y otra vez. Era como algo que pedía ayuda, pero no era humano. Tenía sentimiento, tenía dolor, tenía esperanza. Al día siguiente, María le comentó a su vecina: ¿oíste eso anoche? Parecía un perro llorando, pero la otra mujer no oyó nada, y eso quedó en el aire. Mientras tanto, C seguía. No tenía agua ni comida y apenas podía moverse, pero aullaba, siempre de noche, siempre de la misma manera. No era por ruido, era por supervivencia, era por insistencia, era por amor. Era como si, incluso en el fondo del pozo, creyera que aún podía salvarse. Esta persistencia era más que una resistencia física, era algo que venía de dentro, porque los perros sienten el abandono, sienten el amor, sienten la ausencia. C no entendía por qué Juan lo había tirado allí, pero tampoco se dio por vencido. Seguía esperando, seguía llamando, seguía creyendo que alguien vendría. Y Juan, incluso intentando fingir que no oía, empezó a cambiar. Cada noche, el silencio del pueblo parecía más intenso. La ausencia de C ya le dolía. Sonido lejano, débil y apagado, empezó a llegar también a sus oídos. Al principio pensó que solo estaba en su cabeza, pero no, era real. El sonido venía de lo más profundo, de un lugar que intentaba olvidar. Pero la persistencia de C fue más fuerte que cualquier culpa. Y esa noche, João se despertó con una opresión en el pecho. Se levantó despacio, bañado en sudor frío, y sin pensarlo 2 veces, salió de casa. El pueblo estaba oscuro, el viento soplaba suavemente, pero el sonido seguía ahí, bajo, lejano. Pero ahí estaba. Era Joe, incluso herido, incluso en la oscuridad, incluso hambriento. Él seguía llamando. Lo que John hizo a continuación fue el comienzo de algo que nadie en el pueblo podría imaginar. João no miró atrás. Tras tirar al cachorro al pozo, simplemente le dio la espalda y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Tenía la cabeza pesada por haber bebido, el corazón entumecido por sentimientos que nunca había aprendido a controlar, y su alma intentaba reprimir la culpa que empezaba a atormentarlo. Allí, en el fondo del pozo, en medio de la oscuridad, el lodo y las rocas, C cayó sin comprender. El impacto fue fuerte. Su cuerpo, pequeño y frágil, sintió el golpe. Gimió, se arrastró hasta un rincón y se quedó allí, respirando lentamente. Cualquier otro animal se habría rendido. Cualquier otro perro, tal vez, se habría rendido ante el miedo, el dolor y el frío. Pero Joe no. Aunque estaba herido, con las patas magulladas y el cuerpo temblando, resistió. En el silencio de la noche, mientras la aldea dormía, emitió sonidos bajos, como si aún quisiera que la gente supiera que estaba allí. Primero fueron gemidos, luego aullidos. No eran fuertes, no eran desesperados, eran largos, continuos, casi como oraciones. Como si llamara no solo a John, sino a cualquier alma caritativa que pudiera oír. Y alguien escuchó. La tercera noche después de la desaparición del cachorro, la señora María, una vecina que vivía 2 casas más abajo de la de João, se despertó con ese sonido. Un aullido débil y triste que provenía de un lugar que no pudo identificar de inmediato. Pensó que lo estaba imaginando. Se cambió de lado en la cama e intentó volver a dormirse, pero el sonido volvió a sonar. Y otra vez. Era como algo que pedía ayuda, pero no era humano. Tenía sentimiento, tenía dolor, tenía esperanza. Al día siguiente, María le comentó a su vecina: ¿oíste eso anoche? Parecía un perro llorando, pero la otra mujer no oyó nada, y eso quedó en el aire. Mientras tanto, se seguía.
No tenía agua ni comida y apenas podía moverse, pero aullaba, siempre de noche, siempre de la misma manera. No era por ruido, era por supervivencia, era por insistencia, era por amor. Era como si, incluso en el fondo del pozo, creyera que aún podía salvarse. Esta persistencia era más que una resistencia física, era algo que venía de dentro, porque los perros sienten el abandono, sienten el amor, sienten la ausencia. Se no entendía por qué João lo había tirado allí, pero tampoco se dio por vencido. Seguía esperando, seguía llamando, seguía creyendo que alguien vendría. Y João, incluso intentando fingir que no oía, empezó a cambiar. Cada noche, el silencio del pueblo parecía más intenso. La ausencia de Zé ya le dolía, y ese sonido lejano, débil y apagado, empezó a llegar también a sus oídos. Al principio, pensó que solo estaba en su cabeza, pero no, era real. El sonido venía de lo más profundo, de un lugar que intentaba olvidar, pero la persistencia de Zé fue más fuerte que cualquier culpa, y esa noche, João se despertó con una opresión en el pecho. Se levantó despacio, bañado en sudor frío, y sin pensarlo 2 veces, salió de casa. El pueblo estaba oscuro, el viento soplaba suavemente, pero el sonido seguía ahí, bajo, lejano, pero ahí estaba. Era Joe, incluso herido, incluso en la oscuridad, incluso hambriento. Él seguía llamando. Lo que John hizo a continuación fue el comienzo de algo que nadie en el pueblo podría imaginar. João se despertó sudando, sin saber muy bien por qué. La casa estaba oscura, el silencio era denso, pero había algo diferente en el aire. Instintivamente, se levantó y se quedó allí, en medio de la sala, intentando comprender qué lo había despertado. Y entonces lo oyó, un ladrido, débil, lejano, pero inconfundible. Por unos segundos pensó que solo estaba en su cabeza, que era solo otro recuerdo o un delirio causado por la culpa que cargaba. Pero entonces llegó otro sonido, un sonido diferente, como si alguien llorara, pero no era un llanto humano. Era un sonido más profundo, casi como un lamento, un gemido que venía de dolor, pero también de esperanza. Y entonces su corazón empezó a latir más rápido de una forma que ya no podía controlar. No podía ignorarlo. Lo oyó de nuevo, el ladrido, más débil, más prolongado, y ese gemido justo después. Era como si el cachorro todavía intentara comunicarse, como si dijera, sigo aquí. Sin pensarlo, João huyó, descalzo, tropezando por el patio oscuro, con el pecho apretado y la respiración entrecortada. Cada paso parecía hundir más la culpa que había intentado ocultar. Al acercarse al pozo, se detuvo un instante. Su cuerpo temblaba, el silencio pesaba, y entonces lo oyó de nuevo, mucho más cerca, un ladrido, corto, casi un susurro, seguido de ese mismo sonido que parecía llanto. Pero era Zé, era él, seguía allí. João se acercó al pozo lentamente, con manos temblorosas, y miró dentro. En el fondo, entre el lodo y las piedras, estaba el cachorro, sucio, herido, pero con los ojos abiertos, ojos que lo miraban en la oscuridad con el mismo brillo de antes, sin ira, sin miedo, solo con la misma confianza de siempre, como diciendo, sabía que vendrías. En ese momento, João se desplomó. El peso de todo lo que sentía lo invadió de golpe, cayó de rodillas allí mismo, llorando sin poder hablar. Por primera vez en años, las lágrimas no provenían de la ira ni del alcohol, provenían de un arrepentimiento tan profundo que parecía destrozarlo. Y lo más increíble fue que, incluso después de todo, Zé no apartó la mirada, no ladró furioso, no se alejó, simplemente se quedó allí, observando, esperando, perdonando, como solo un perro es capaz de hacerlo. Ese fue el punto de inflexión. Aquella escena dentro del pozo lo cambió todo. Lo que João haría a partir de entonces es algo que nadie podría haber imaginado, porque lo que ocurrió justo después, cuando intentó salvar a Zé con sus propias manos, es algo que nadie en el pueblo ha olvidado hasta el día de hoy. João permaneció arrodillado allí durante largos minutos, mirando dentro de ese agujero, como si recién ahora lo hubiera comprendido todo. Los débiles ladridos allá abajo, la mirada que aún confiaba en él,
Incluso después de todo eran más que sonidos e imágenes. Era como si el perro dijera sin palabras, «Aún puedes hacer lo correcto». Tenía la garganta seca y el pecho a punto de estallar. Las lágrimas ya fluían sin control, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de dolor al saber que casi había destruido al único ser que no había pedido nada a cambio. Y sin embargo, Se estaba vivo. Estabas allí, esperando. No pensó. Simplemente actuó. Con manos temblorosas, se levantó y empezó a buscar algo, cualquier cosa que pudiera usar para bajar. Un trozo de cuerda, una tabla, incluso una toalla vieja, estaban atados para sujetarse, pero al final, dependía de él. Solo él, sus manos desnudas, su miedo a las alturas y la culpa como impulso. Se arrojó al pozo como si saltara a su propia conciencia. Resbaló, se golpeó la espalda contra las rocas, se raspó las rodillas, pero siguió bajando. Con cada metro que descendía, su respiración se hacía más pesada, pero no se detuvo. Y cuando finalmente llegó abajo, vio a Joe de cerca por primera vez desde el día en que lo había arrojado allí. El cachorro apenas podía moverse. Estaba acurrucado, cubierto de tierra, con heridas en las patas y los costados, pero sus ojos seguían abiertos. Aún reconocían a John. Cogió a C con todo el cuidado que pudo. El perro no se resistió. Apoyó el hocico en el pecho de Juan, dejando escapar un largo suspiro, como si, a pesar de estar herido, sintiera alivio con solo estar en sus brazos. João abrazó ese pequeño cuerpo, como si fuera su última oportunidad de hacer algo bien en la vida, y allí, en el fondo del pozo, lloró una vez más. Solo que ahora, con el cachorro en brazos, la subida fue más dura, pero siguió, adelante, subiendo poco a poco, empujándose con las rodillas, arañándose las manos. La fuerza que emanaba no provenía de su cuerpo, sino de su interior. Era la culpa lo que lo impulsaba. Era el miedo a perder al único ser que lo había amado de verdad. Y cuando logró salir del pozo, cayó de espaldas al suelo exhausto, con el perro aún aferrado a su pecho, ambos respirando con dificultad, ambos rotos, pero juntos. Desde entonces, João no perdió tiempo. Corrió con C en brazos a casa de doña María, la misma que había oído los aullidos días antes. Llamó a la puerta y pidió ayuda. Por primera vez, el pueblo vio a João de otra manera. Vieron a un hombre que lloraba, que pedía ayuda, que cargaba a un cachorro como si fuera lo más valioso del mundo. Y en ese momento, lo era. Doña María no preguntó nada. Consiguió paños, limpió al cachorro, le dio agua, llamó a un familiar que tenía una moto, y en pocos minutos los dos se dirigían al pueblo más cercano. João ni siquiera podía hablar bien. Simplemente abrazó a C y repitió, «Quédate conmigo, por favor, quédate conmigo». El veterinario dijo que el cachorro estaba gravemente herido, pero que era un milagro que siguiera vivo. «Este cachorro es tan fuerte», dijo. «Si hubiera sido cualquier otro cachorro no habría sobrevivido tanto tiempo». João no respondió, solo miró, solo lloró. Simplemente dio las gracias en silencio. Pasó el tiempo. Los días se convirtieron en semanas. C se recuperó poco a poco. Y João también. No. Volvió al bar. Dejó de beber. Empezó a encargarse de la casa, limpiando, arreglando lo que podía. Y todos los días, sin falta, se sentaba en el porche con C en su regazo o a sus pies. El vínculo que antes había permanecido en silencio, ahora era visible, era evidente. Era amor, sin duda, un amor nacido de la perseverancia, del dolor, de la caída, literalmente, y de la decisión de cambiar. Allí mismo se hizo justicia, sin policía ni tribunal. Fue la justicia de conciencia. Fue el reconocimiento del error. Fue el rescate no solo del cachorro, sino de todo lo bueno que aún quedaba en João. Pero hay más en esta historia, porque lo que ocurrió después, cuando todo el pueblo vio con sus propios ojos la transformación de aquel hombre, fue algo que nadie esperaba. Al regresar del veterinario, con C aún herido pero vivo en sus brazos, João no dijo nada. El silencio ahora no era de omisión, sino de gratitud. No necesitaba hablar. Cada vez que miraba a ese cachorro en sus brazos, sentía una opresión en el pecho y una extraña paz a la vez, como si el mundo le dijera, «Tienes una oportunidad más».
Esa noche João no durmió. Se sentó en el suelo de la sala mientras C yacía sobre una manta, aún con la venda en las patas, con los ojos entrecerrados y respirando lentamente. Alrededor de las 3 de la mañana, el cachorro levantó la cabeza y lo miró. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos. João se agachó, acercó su cara y, como si ya no le quedara duda de lo que sentía, C le sacó la lengua y le lamió la cara. En ese momento, João se derrumbó. No fue un simple gesto, no fue solo cariño, fue un perdón total con un solo lametón. Fue como si C dijera, todo está bien ahora. Incluso después de todo, incluso después del dolor, la caída, el abandono, todavía lo amaba, todavía confiaba en él, todavía estaba allí. João lloró una vez más, pero esta vez no era culpa, era libertad. Fue el momento en que finalmente comprendió el verdadero perdón. Un perro, que tenía todas las razones del mundo para temerle, decidió amarlo, decidió quedarse. Y eso, para alguien que había pasado toda su vida abandonado, era más de lo que cualquier palabra podía explicar. Después de ese día, todo cambió. Nunca más se volvió a ver a João en el bar. La botella que solía estar junto a la silla de plástico del porche desapareció. Empezó a levantarse temprano, barrer el jardín y limpiar el espacio donde dormía C. Puso un paño viejo como cama y luego compró un tazón de comida y un bebedero. Cada día João hacía algo nuevo por C, y sin darse cuenta, también hacía algo nuevo por sí mismo. El cambio no fue rápido, pero fue real. Poco a poco, la casa empezó a verse diferente. El porche, antes vacío, ahora tenía una tela tendida con C, durmiendo al sol. João, que antes murmuraba maldiciones, ahora soltaba breves risas cuando C intentaba jugar. Le habló al perro. Le habló de verdad. Le contó sobre el día. Recordó el pasado. Le agradeció su regreso. «Me despertaste, ¿sabes?», dijo. «Me despertaste a lo que ya había olvidado cómo sentir». El vecindario también lo notó. Ya nadie reconocía al hombre. Algunos empezaron a llamarlo el hombre del perro. Otros, más poéticamente, decían, es el hombre al que salvó un ladrido. Y en cierto modo eso fue exactamente lo que fue. João volvió a formar parte del pueblo. Poco a poco, la gente empezó a saludarlo y a hablar con él. Ayudaba cuando podía, les daba los buenos días, ofrecía pan a los niños de la calle y le daba sombra, con su paraguas a C en los días soleados. El hombre que antes era conocido por su soledad, ahora era reconocido por su transformación. Pero todo esto pasó por culpa de un perro, un cachorro que fue arrojado a un pozo, y aún así no se rindió. Una barca que atravesó noches, muros, penas, y cambió el destino de un hombre entero. Hay cosas en la vida que olvidamos, pero hay otras que dejan una huella tan profunda que se convierten en una lección. João nunca volvió a ser el mismo después de todo. No porque lo obligaran a cambiar, sino porque comprendió que aún había algo dentro de él que merecía ser rescatado, y fue un cachorro quien se lo demostró. Un cachorro, herido, arrojado a un pozo, que aún así eligió perdonar, eligió amar, eligió quedarse. Y eso dice mucho de los perros, ¿no? No juzgan, no exigen, no nos dan la espalda cuando cometemos errores, sienten, esperan y sobre todo, perdonan. Incluso cuando el mundo entero nos da la espalda, un perro nunca se rinde. C no regresó con João por obligación. Regresó porque el amor que sentía era más grande que cualquier resentimiento, porque los perros no guardan rencor, solo guardan amor. Y quizá lo necesitemos hoy. En un mundo donde todo es rápido, donde la gente se rinde fácilmente, llega un cachorrito y demuestra sin decir nada que el amor verdadero es el que perdura, el que insiste, el que perdona. C salvó a João, con una mirada, con silencio. Y si un perro puede cambiar a un hombre así, ¿qué más ignoramos que aún pueda salvarnos? Aquí hay algo para nunca olvidar. Cuando ya nadie cree en ti, cuando tú mismo piensas que no hay salida, un perro podría estar ahí, a tu lado, listo para demostrarte que el amor aún existe, incluso cuando todo parece perdido. Y eso lo cambia todo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, es porque la sientes tan profundamente como nosotros. Historias como estas no son solo historias, nos recuerdan lo que realmente importa,
Si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, un escalofrío o recordaste a un perro especial en tu vida, es porque esa conexión es real. Y cuando algo nos hace bien, tiene sentido compartirlo, ¿verdad? Ahora te toca a ti mantener vivo este ciclo de amor. Al darle a me gusta y suscribirte, ayudas a que más personas sientan lo que tú sentiste aquí. Y esa, sinceramente, es una de las maneras más hermosas de formar parte de esta comunidad que ama de verdad a los animales. Por cierto, comenta abajo con la palabra perdón. Solo aquellos que realmente lo sienten entenderán el peso y la belleza de esta palabra en esta historia. Y te lo aseguro, el siguiente vídeo en pantalla te conmoverá aún más. Es una historia tan poderosa, con un giro tan inesperado, que muchos no pudieron contener las lágrimas al final. Si has llegado hasta aquí, créeme, el siguiente te emocionará aún más.